Buenas noches a todos. Buenas noches, amén. El Padre Dios lo esté con cada uno de nosotros. Un placer, un gozo nuevamente estar un jueves más junto a ustedes y compartiendo, gozándonos en la alabanza, en la adoración, en la presencia del Señor. Espero que con ese mismo gozo recibamos y nos gozamos con la palabra del Señor, y la vamos a encontrar en Gálatas capítulo 5, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5 del verso 16 en adelante. En esta sección de la carta de Gálatas, el apóstol Pablo les habla a los Gálatas, les está enseñando la diferencia de los dos tipos de personas que nos vamos a encontrar en la tierra, de las dos familias que hay en la tierra. Solamente la tierra tiene dos familias: los que son hijos de Dios y los que no lo son. Asimismo también hay características, el apóstol Pablo enseñándole a los Gálatas, hay características de unos y otros. Por ejemplo, a unos que no son hijos de Dios, enseña cuáles son los frutos, cuáles son las características, cuáles son las obras con las que viven los que no son hijos de Dios. Y más adelante entonces Pablo le enseña también los frutos que normalmente tiene que dar una persona que ha nacido de Dios, ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo. Empiezo la lectura a Gálatas capítulo 5, versículo 16, y dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, este texto vamos a hacer énfasis acá, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. Esto habla de una lucha interna, una lucha de uno mismo, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que, esta frase vamos a hacer énfasis también, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, ahora vamos a estudiar un poquito esa frase. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. En algunas Biblias esta palabrita templanza va a aparecer como dominio propio, que es el fruto del Espíritu que vamos a estar estudiando en esta noche. Dominio propio o templanza. Templanza es una palabra griega que traducida desde el griego quiere decir dominio propio. ¿Qué significa templanza? Es la capacidad del ser humano de poder detener, controlar los sentimientos, emociones, actitudes y reacciones. Esa es la palabra templanza, que tiene el mismo significado que la palabra o que el dominio propio, conforme al diccionario. Sigo leyendo: templanza, contra tales cosas no hay ley. Lo dejamos hasta ahí. Voy a empezar como todas las clases, pues, con una anécdota. Esta anécdota me costó porque no la tenía
hasta hace poco. Y se trata de Laura y Andrés. Laura y Andrés eran dos jóvenes que se hicieron novio dentro de una universidad cristiana. Laura y Andrés tenían en su corazón la determinación de prepararse para trabajar en la viña del Señor, para servir al Señor en cualquiera que fuera el ministerio para el que Dios la llamara. Pero querían estar preparados y entraron a una universidad cristiana y empezaron a estudiar teología. Un día Laura, conversando con una amiga y compañera de clases, le dice a su amiga: amiga, Andrés me propuso matrimonio. La amiga le felicita. ¡Oh, qué felicitaciones, Laura! ¡Qué lindo! Debe sentirse muy lindo que te propongan matrimonio. Te felicito. Pero también le ve la cara cuando ella le está felicitando a Laura y se le queda viendo y le dice: pero tú no tienes cara de muy feliz, Laura. Y Laura le dice: amiga, resulta ser que a mí Andrés me parece un excelente chico. Un chico muy lindo, muy tierno. Me trata muy bien. Y lo importante que es un chico que tiene mucho temor de Dios. Tengo mucha admiración por él. Pero hay algo que no me gusta. Fuese perfecto si bajara algunos kilos. Porque resulta que Andrés estaba un poquito pasado de peso. Y la amiga le dice: amiga, la amiga le dice a Laura, le dice: amiga, ora a Dios para que no tomes una decisión o des un paso que no estés segura. Ora a Dios. Bueno, eso hizo Laura, se fue y oró a Dios. Dice Laura, contándole a su amiga un día después o unos días después, le dice Laura a la amiga: oye, he estado orando a Dios y he sentido en mi corazón y le pedí a Dios que si era de él que yo me casara con Andrés, que Andrés, como señal, Dios me dejara que Andrés bajara algunos kilos. Pero sin que yo se lo pida, sin que yo se lo diga, por su propia voluntad, él empezara a bajar algunos kilos. Pasaron 3 semanas y Andrés, hablando con la amiga de Laura, le dice: oye, ¿sabes qué? En estos días me he estado viendo en el espejo y me he visto que tengo sobrepeso. Creo que me veo en la necesidad de bajar de algunos kilos. La amiga de Laura se sorprendió y dijo: ¿what? ¿Qué es esto? Y en su mente ella dice: Dios escuchó las oraciones de Laura y le está confirmando que Andrés es el chico con el que se tiene que casar. Pero ahí no empezaron ni terminó las cosas. Ahí empezaron las desidias, no para Laura ni para su amiga, sino para Andrés. Porque resulta que Andrés era un chico que era buen diente. Le daba bastante a la comida, le gustaban mucho los dulces, le gustaba mucho una bebida celestial que se llama Coca-Cola. Y le daba duro día tras día y le costaba. Pero pasaron 2 meses y Andrés logró bajar 10 kilos. 10 kilos en 2 meses, wow. Sorprendente. Pero él se había puesto como meta bajar los 67 kilos que la nutricionista que él visitaba le había recomendado bajar. 67 kilos de sobrepeso. A un muchacho joven. Cuenta la historia que Andrés logró el objetivo. Y no mucho tiempo después se casó con Laura. Pero le costó. Dice Andrés que él tuvo que poner mucho sobreesfuerzo, mucho autocontrol, mucho dominio propio cada vez que llegaba al comedor de la universidad. Entonces, ¿de qué queremos hablar en esta noche? Acerca de este tema, el dominio propio. Andrés, en su momento,
tuvo que hacer uso o ejercitar el dominio propio para poder lograr su primer objetivo, que era bajar peso, sin él conocer que era una señal que Dios le había dado o que Laura le había pedido a Dios. Ahora, dentro de nuestro dominio propio o dentro de nuestro cristianismo, ¿qué tan ejercitado tenemos nuestro dominio propio? La definición que nos da el diccionario del dominio propio dice que es la habilidad de dominar, regular nuestros deseos, emociones, impulsos, pensamientos y comportamientos. Pero la definición bíblica, según la Biblia, dice que es tener carácter y templanza o autodisciplina. La definición bíblica, se la leo de nuevo, es tener carácter, templanza o autodisciplina. Ahora, yo me fui a estudiar la palabrita carácter, que hoy día nuestra sociedad y nuestra cultura la tiene muy mal utilizada. ¿Por qué? Porque resulta ser que en nuestra sociedad el carácter es una persona muy explosiva, una persona que no domina sus impulsos, una persona que grita y que anda amargada todo el tiempo. Pero cuando me fui y encontré la definición de carácter, es una persona, el carácter es una persona que sabe dominar su temperamento. Es esa persona que le puedes gritar e insultar en la cara y él no te responde una palabra. Ese es el carácter. Y ese es el carácter del que habla la Biblia. Saber manejar su temperamento, tener control de su temperamento. Eso es tener carácter. Ahora, ¿cómo nosotros podemos obtener ese dominio propio? Encontramos en el versículo 23 que el apóstol Pablo dice que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, el dominio propio lo tiene toda persona que tiene el Espíritu Santo. Si no tenemos dominio propio, hay una señal, una luz de luz roja que te está diciendo, cuidado con el Espíritu Santo. Cuidado con el Espíritu Santo. ¿Lo tendrás o lo tendrás contristado? Porque cuando una persona no hace uso del dominio propio, o no tienes el Espíritu Santo, o tienes ese Espíritu Santo contristado. Ahora, eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:23, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, y ese es el fruto que vamos a estar tocando hoy. El dominio propio. Pero sabe también, una vez recibido el Espíritu Santo, o habiendo nacido de nuevo, recibimos el Espíritu Santo, nosotros debemos ejercitar el dominio propio. ¿Por qué? Porque el dominio propio es como un músculo que para que se fortalezca hay que ejercitarlo. De tal forma de que se haga manifiesto, se haga visible, se haga fuerte en nosotros y podamos ser una persona de carácter correcto. No una persona que se irrita o que se eferventiza por nada. Hay hermanos que le llaman los hermanos Alka-Seltzer, le cae una gotita de agua y... Entonces, eso no es una manifestación de ningún fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, el dominio propio combate, según segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, es una virtud que tenemos que añadirla a nuestras vidas. Segunda de Pedro 1, lo voy a buscar, lo voy a leer rapidito. Segunda de Pedro 1. El versículo 5 y 6 yo lo tengo, después ustedes lo leen, yo lo voy a adelantar para no perder tiempo. 5 y 6, vosotros también poniendo
toda diligencia por esto mismo. Voy a leer eso de nuevo. ¿Quién dice? Vosotros. También, teniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, añadir vuestra fe virtud, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad. Esto, ¿de qué nos está hablando el apóstol Pablo? De virtudes que manifiestan o que debemos manifestar cada persona que se llama o que haya nacido de nuevo y que sea cristiano. ¿Qué hay que añadir a esto? Conocimiento, paciencia y el dominio propio. Tenemos que añadir. ¿Quién lo tiene que añadir? Dice ahí, vosotros. ¿Por qué? Porque es que ya si tienes el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, tú tienes que ejercitar esa virtud que Dios puso en ti. ¿Por qué? Porque es que el problema, si nosotros pensamos que nosotros, como con las fuerzas que nosotros tenemos de ser humano, nosotros podemos enfrentar la vida cristiana, nosotros podemos enfrentar los deseos de la carne, y es imposible. Porque dice, lo leímos, que ellos entre sí se anteponen. Los deseos de la carne, las obras de la carne contra los frutos del Espíritu. Hay una lucha interna. Habla de una lucha interna que hay en nosotros. De cosas que a veces queremos hacer que no son correctas. Y a veces cosas que queremos hacer que son correctas, pero la carne se opone. Entonces, pasa de que esa lucha no la vamos a dejar de tener hasta que Cristo venga o nos vayamos con Él. ¿Y qué nosotros debemos hacer para mantener ese equilibrio y tener por encima los frutos del Espíritu de las obras de la carne? Es ejercitando ese dominio propio, añadiéndolo, como el apóstol Pablo lo acaba de decir, añadir dominio propio. Entonces, ¿qué sucede? El problema está que todo aquel que desea agradar a Dios debe tener dominio propio. Todo aquel que desea agradar a Dios sin dominio propio es imposible. ¿Por qué? El dominio propio es el freno a la tentación. Ahora, nosotros cuando hablamos de tentación, lo primero que se nos viene en la cabeza es estar con la persona que no debemos estar, o estar con una persona que Dios no nos ha mandado. Pero no necesariamente la Biblia nos está hablando, o la palabra tentación te está hablando de una tentación carnal, porque también tenemos tentaciones de cosas que sabemos no debemos comer y las comemos. Pero también tenemos tentación que cuando vamos a un centro comercial vemos una blusa, un pantalón, unos zapatitos muy lindos que no necesitamos, pero nos vemos tentados a comprarlo. Y también podemos decir de que conocemos que Dios nos dejó nuestro cuerpo como templo. Dice, ya vuestro cuerpo no es suyo. Se lo dijo a los corintios, ese cuerpo es mío. Ese cuerpo yo lo compré a precio de sangre, eso me pertenece a mí. Ahora vuestro cuerpo es templo, ustedes van a tener que dar, nosotros todos vamos a tener que dar cuenta a Dios a cada uno por nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué sucede? Que caemos en la tentación de la bendita Coca-Cola, de los muchos dulces, de las muchas harina, de la mucha azúcar, y sabemos que nos hace daño. Conocemos que nos hace daño, pero no podemos resistir a la tentación. ¿Sabe a quién le pasó así? A Eva. A Eva hubo un momento en el que le hizo falta hacer uso del dominio propio. ¿Por qué? Porque dice que en Génesis dice, y vio que el fruto era agradable para comer. Y no se pudo resistir. A nosotros nos pasa, quizás no con un fruto, pero sí con un plato de comida que nos gusta mucho, que no debemos comer, o con un pantalón, un t-shirt, un suéter, lo que sea que veamos en un centro comercial. O también nos pasa que nos resistimos a la tentación a veces
no nos resistimos a la tentación a veces de querer decirle algo a alguien que no debemos. Ahora, vamos a seguir porque hay tantas formas de tentación que si nos paramos en esta, pues no acabaremos. Entonces, tentación no solamente es lo físico, lo sexual o cosas como esta. Eva tuvo una tentación y no necesariamente fue de índole sexual. Fue atractivo el fruto a los ojos y agradable para comer. Es que hay cosas que nos van a parecer agradables, atractivas, pero no todo lo que es agradable y atractivo nos conviene. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de ninguna. Eso fue en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar. ¿De qué estamos hablando? Del dominio propio. No me dejaré dominar de ninguna. Ahora nosotros a veces en muchas ocasiones nos dejamos arrastrar y utilizamos este texto mal. No, todo me es lícito. Pero utilizan ese texto como excusa de hacer las cosas que son malas, que no son agradables a Dios, que no te convienen. Y quedas cediendo, quedas dejándote dominar por lo que no debes, arrastrándote la corriente del mundo. Y en esto también forma parte de nuestro dominio propio, ¿cierto? Ahora, la Biblia dejó muchos ejemplos de personas que en su momento tuvieron ausencia de dominio propio. Y una de esas fue Eva, que le mencioné hace un rato, que dice que vio el árbol que era agradable a los ojos y lo que Dios le había dicho que no comiera, comió. ¿Por qué? Porque lo vio agradable. Pero también habla de que la falta de dominio propio llevó a Caín a matar a su hermano Abel. ¿Por qué digo que es una falta de dominio propio? ¿Por qué? Porque es que nosotros no solamente, como le veníamos hablando hace un rato, creemos que tentación o que el dominio propio es solamente decirle no a algo físico o algo carnal atractivamente. Entonces, también es saber controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y la ira es una emoción que normalmente tenemos que tenemos que someterla. La ira. Porque la Biblia dice, airaos. Tú puedes airarte, pero no peques. Y no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Si tú te airaste al mediodía o en la tarde o en la mañana con tal persona, no te acuestes a dormir con ese enojo. Entonces se está manifestando la Biblia que es una emoción que es controlable, pero que muchas veces no podemos controlar. Como también lo es nuestra lengua. A eso hablamos ahora. A eso hablamos ahora. Ahora hablamos de esa. Ahora, fíjense en esto, que también la falta de dominio propio llevó a Moisés a matar al egipcio antes de que Dios lo llamara al desierto. Dios llamó a Moisés al desierto a prepararlo para un ministerio, a enseñarle a dominar su carácter impulsivo, porque es que no me pueden decir que alguien con un buen carácter solamente porque ve que un egipcio o una persona del extranjero está matando a un panameño, yo lo voy a matar. Entonces esto te habla de que no tienes un suficiente dominio propio. Y Moisés al egipcio le bajó el hacha, lo mató, y luego después Dios lo llamó al desierto a trabajar su dominio propio. Entonces, ¿de qué nos habla? Perdón. La falta de dominio propio también llevó a Salomón a tener 1000 mujeres. Ahora,
Yo me pregunto, 1000 mujeres Salomón. Si con una uno tiene 1000 mujeres. Salomón, Sansón, la falta de dominio propio lo llevó a enamorarse de la persona equivocada. Le dijeron, Salomón, ella no, porque es que lo que pasa es que ella es filistea. Ella es de los filisteos. Y Dios nos dijo a nosotros en Levítico que no tomáramos mujeres de otras naciones. Pero no, Sansón, ella no puede ser. Y Sansón, pero a mí me gusta. Ah, que a ti te gusta, pero eso mismo. Nosotros nos reímos de Sansón, pero eso mismo nosotros lo hacemos. Pero me gusta, yo lo quiero. Yo quiero y lo quiero, por eso yo trabajo. Eso me lo compro yo, eso me lo trabajé yo, eso me lo gané yo, pero no tienes dominio propio. Estás sediento ante quién sabe qué, Dalila. ¿Ah? Entonces, nos damos cuenta con la Biblia. Estamos hablando con Biblia. Estoy tratando de no mandarlos a todos los textos que se los puedo citar. Pero ya ustedes se lo saben mucho y lo otro es para ganar tiempo, economizar tiempo. Entonces, nos damos cuenta que Salomón, 1000 mujeres. ¿Qué te puede llevar a ti a tener tantas mujeres? Ok, yo no sé si Salomón llegó a conocer a esas 1000 mujeres. Es imposible. Pero ¿qué pasa? Yo quiero esta, yo la quiero, yo la quiero 1000. 1000 yo las quiero. ¿Por qué 1000 yo las quiero? Porque es que no sabes controlar tus sentimientos. Porque yo siento que quiero esto. Ah, pero no, es que yo siento que quiero esto. No, te dicen, estás en el culto, levanta la mano. Yo no tengo ganas de levantar la mano porque no siento ganas. Y si la levanto, siento que soy hipócrita. Espérate. Una cosa es obediencia y otra cosa es hipocresía. Porque si usted me va a decir a mí que Abraham sintió en su corazón sacrificar a Isaac cuando Dios le dijo sacrifícalo. No, él no sintió. Hay cosas que nosotros vamos a sentir querer hacer, pero no son las correctas. Y hay cosas que Dios nos va a pedir hacer, que no sentimos, pero por obediencia y por dominio propio, hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Entonces, voy a darle un poquito rápido porque hay mucho material. Hay un caso en la Biblia que me llamó mucha la atención cuando estudiaba esto. Y lo hice, lo tomé como el mayor de los ejemplos que voy a dar de dominio propio. Pero hay un dominio propio extraordinario que quizás ustedes no se habían dado cuenta. Pero vamos a ver de qué se trata. Y ese está en Primera de Samuel. Si no quieren, no lo busquen. Primera de Samuel, capítulo 19, versículos 9 y 10. ¿De quién estamos hablando ahí? De David y Saúl. David y Saúl. Vamos a leer esos dos versículos. Y 19. Primera de Samuel, capítulo 19, versículo, perdón, mucho, gracias, 9 y 10. Ya lo tenemos, ¿ah? Yo lo tengo, lo leo. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano. Mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. ¿De qué estamos hablando acá? Saúl, el rey, recibió por parte de Jehová, dice la Biblia, un espíritu malo que lo atormentara. Ese espíritu malo solamente se aplacaba cuando David, como adorador, tocaba el arpa. Pero como ya David tenía mucha fama entre el pueblo de Israel, porque había hecho cosas sobresalientes que Saúl como rey no había hecho. Y encontraba a Saúl que en David había una gracia de Dios especial que él no tenía. Pero él decía, yo soy el rey. Pero este no es nadie. Pero tiene más fama que yo. Tenía un sentimiento que hoy día nosotros conocemos como envidia. Y un sentimiento como envidia es algo que
toda persona que no tiene dominio propio jamás va a poder controlar. Y Saúl, dice la Biblia, textos antes, versículos antes, que ya el espíritu, es más, el espíritu de Jehová lo había dejado. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no tenía dominio propio. Porque no tenía, si no tienes Espíritu Santo, no tienes fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa acá? Que dentro de su emocionalidad, Saúl mandó a sus criados a llamar a David, que me venga a tocar. Pero ya con sus hechos pensados, él sabía que yo a este me lo surto hoy me lo tiro. Hoy lo lloran en su casa. Y mientras Saúl tocaba vino, mientras David tocaba vino, Saúl ¡guápata! Le tiró la lanza y, bueno, dentro de la gracia de Dios y la agilidad que Dios le dio a David, logró esquivar la lanza. Ahora, a lo que yo quiero preguntarle, siendo David, un guerrero, un depredador de leones, de osos, ¿usted cree que David no podía arrancar la lanza de la pared y regresársela para atrás? ¿Y por qué David no lo hizo? Porque tenía el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué David no lo hizo? Porque es que si David hubiese arrancado la lanza de la pared y se la devuelve a Saúl, David se hubiese hecho igual a Saúl. Y la Biblia no hablara entonces de David como un hombre conforme al corazón de Jehová, sino como un hombre conforme al corazón de Saúl. ¿Por qué? Porque pagaste mal por mal. ¿Por qué? Porque lo mismo que te quería hacer Saúl, lo querías hacer tú. Lo hiciste tú. Entonces, ¿qué sucede allí? ¿Qué enseñanza nos deja esto a nosotros? Que hay veces que y usted cree que David no tenía la razón. Ahora, David, si hubiese agarrado la lanza y tirado, se la hubiese clavado a David, escuchen, a Saúl, perdón. David era tan buen guerrero que llevó 5 piedras para pelear con Goliat y le sobraron 4. ¿De qué te habla? De donde a David ponía el ojo, ponía la bala, no le iba a fallar. Con una sola vez que le tiraba la lanza, le arrancaba la cabeza. Ahora, si eso hubiese pasado, te estoy hablando de un caso hipotético, si eso hubiese pasado, llevan a David ante un juicio, ¿usted cree que él no hubiese salido absuelto ante un juez? Porque él lo hizo en defensa propia. Él tenía todos los argumentos, tenía toda la razón a su favor. ¿Cierto? Pero no tenía el consentimiento de Dios. Es que a veces nosotros vamos a tener la razón, pero tenemos que callar. A veces nosotros vamos a tener todas las pruebas a nuestro favor y podemos tirar la lanza para atrás. Pero ¿sabe qué? Mejor es salir corriendo o mejor es callar. De hecho, Pedro dice, hablando de Jesús, afligido y vituperado fue hasta la muerte y muerte en cruz y nunca abrió su boca. Pero nosotros, me toca y te la regreso. No me quedo con esa. ¿Y el dominio propio? A ver, espera. La guerra de David contra Saúl no era una batalla, no era una batalla externa, era una batalla interna de David. ¿Sabe por qué? Porque David, ¿usted cree que no tenía sentimientos y emociones como cualquier otro ser humano de pensar y le clavó la lanza? Pero la guerra interna desde David era una guerra puesta por Dios para que David ejercitara el dominio propio. A veces nosotros nos pasan cosas que nosotros no entendemos para qué. Y no necesariamente no tenemos la razón. Tenemos la razón.
tirar la lanza, podemos vengarnos, podemos hacer, y tenemos ante la justicia, ante los ojos de la justicia natural, tenemos la razón. Pero ¿qué ante los ojos de Dios? Uy. Entonces, nos damos cuenta que la batalla de David con Saúl no era una batalla externa, era una batalla en el corazón de David. Y también, ¿qué pasa con esa batalla? No era una batalla de David contra Saúl. Esa batalla era una batalla de David contra David. Esa batalla es David contra David. Tonino contra Tonino. Fulano contra fulano. Es una batalla de yo contra yo. De mi yo. De mi querer vengarme. De mi querer autojustificarme. Porque nosotros conocemos a personas que se autojustifican en todo. Nos parecemos a Eva y a Adán. Dios, ¿quién te enseñó que estaba desnuda? La mujer que me diste. A Adán, ¿y qué fue lo que pasó? La serpiente. Ya no había más nadie, por eso la serpiente tuvo que asumir la culpa. Entonces, a eso mismo nosotros hacemos también. Queremos señalar a todo el mundo para cubrir y autojustificar nuestros pecados, nuestros errores, y no reconocer como reconoció Saúl, ¿sabe qué? Ese es el ungido de Jehová. Nosotros no, Él. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? ¿Dónde está el dominio propio? ¿Dónde? Y nos damos cuenta entonces que era una batalla de David contra el propio David. Entonces, David era un guerrero por naturaleza, ¿cierto? Así que de un tiro le hubiese arrancado la cabeza con la lanza, pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? Porque David, el Espíritu Santo que se le ha ido a Saúl, lo tenía él. Y uno de los frutos del Espíritu Santo, que era el dominio propio, él lo supo ejercer en el momento adecuado. Callar, aguantar el vituperio. Hay veces que nosotros nos dicen cosas que no nos gustan y de repente, ¿qué quieres? Y nos portamos groseros. No tenemos el dominio propio que requiere una persona que tiene el Espíritu Santo. Hay veces que nosotros vamos a escuchar cosas, ver cosas que no nos gustan, pero nos va a tocar callar. Nos va a tocar callar. Ahora, ¿usted cree que David humanamente no tenía la razón? ¿La tenía? Pero él se puso a discutir, no, yo tengo la razón. Se quedó callado. Porque es que ahí también se ejerce el dominio propio. Saber callar cuando tienes que callar y hablar cuando tienes que hablar. ¿Ah? Él tenía la razón, pero él no peleó por demostrar que tenía la razón. Él cayó. Eso es el dominio propio, fruto del Espíritu Santo. ¿Cierto? Ahora, David podía haber matado a Saúl y él salía absuelto. De hecho, hasta el pueblo se lo agradecería. ¿Por qué? Porque ya el pueblo aborrecía a Saúl. Y David había ganado tanta popularidad que el pueblo estaba a su favor. Pero David, al matar a Saúl, hubiese tenido la popularidad con el pueblo, pero no con Dios. Es que a veces nosotros queremos demostrar tener la razón contra el pueblo, para con el pueblo, pero no la tenemos cuando es así con Dios. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios no te mandó a hablar. Dios te mandó a callar. Dios dice, si tu enemigo, si te obligan a llevar una carga, una milla, dice, da una milla más. Ah, nosotros no, tú me vas a mandarme a cargar millas, carga lo tuyo.
Pon la otra mejilla. No, la otra mejilla no. Va el garrotazo. Para atrás. Es que eso no es dominio propio. No es dominio propio. Ahora, hay una parte en la que fallamos todos los seres humanos. En el dominio propio. Y déjenme buscarla rapidito. Esta no la tenía anotada. Esta no la tenía anotada. Pero no la puedo dejar pasar desapercibida. En Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Versículo 2. Leemos. O leo. Esperar un poquito. No, bueno, voy a adelantar porque hay material. Dice: porque todos ofendemos muchas veces. Aguántela ahí. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Capítulo 3, versículo 2. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Porque todos, no algunos, todos, hasta el que está hablando ahora mismo, ofendemos muchas veces. Ah, no, yo no, todos y muchas veces. El que quiere discutir eso, entonces pelee con Dios. Ahí dice así. Eso no lo escribí yo. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Es aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Voy a pasarme hasta el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande boca enciende un pequeño fuego, un pequeñito miembro que se llama la lengua. Y esto me recuerda otra anécdota pequeñita y rapidito. Esto me recuerda, una vez estábamos en la iglesia donde yo estaba y una hermana llegó a quejarse de la que estaba predicando. Y había un hermano, un varón, que era maestro de otra iglesia, que estábamos ahí todos ese día. Y él le dice: hermana, ¿usted me está hablando de quién? De fulana. Deje que ella venga. Cuando ella venga, usted me dice delante de ella lo que tenga que decirme de la hermana. ¿Qué hizo la hermana? No la esperó que llegara, se fue. ¿Por qué? Porque no puede dominar las ganas de hablar mal de una persona. Y si fuese verdad, lo dice delante de la persona. Ahora, la Biblia dice en 1 de Corintios 13 y 14, no lo busquen, hablan, 1 de Corintios, los dos capítulos 13 y 14, habla de los dones de lengua. De los dones de lengua. El problema es que hoy día en las congregaciones diferentes se trastocan estos dones de lengua. Hay lenguas espirituales, lenguas extrañas, pero es que nosotros no podemos controlar la lengua natural. Diciendo cosas que no debemos, hablando cosas de personas que no debemos y que muchas veces no nos consta. No las sabemos refrenar. Aguanta. Una de las cosas que aprendí yo ese día es no escuchar nada de alguien que no está presente. Nada de alguien que no está presente. ¿Por qué? Porque entonces yo estaría colaborando, participando del mismo pecado de chisme. Porque es que la lengua es un problema. No es tan fácil de retener, dice Santiago. Entonces, 1 de Corintios capítulo 14, no lo busquen, se lo leo yo. Versículo 32 dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Eso qué quiere decir?
que usted puede controlarse, tanto su lengua como su comportamiento y todo lo que hace. Habla de un control, habla de saber manejar, ejercitar, ejercer ese fruto tan preciado como es el dominio propio. Ahora, seguimos hablando de David. La carne, hablando de David, nos va a llevar a decir, agarra la lanza, tírasela, devuélvesela. David vio que la lanza le pasó al lado y la pudo agarrar, y la carne, ¿usted cree que la carne no se le levantó y le dijo, aviéntasela para atrás y reviéntalo? No, David no agarró la lanza. David agarró el arpa. Porque en ese momento David estaba tocando. Es que el arpa representa adoración. Nosotros tenemos que aprender a adorar en momentos que nos atacan. No, pero lo que me está diciendo es mentira. Adora. No, pero es que está inventando y lo que dice es chisme. Adora. Pero es que me está ofendiendo y me da rabia. Adora. Eso es lo que hizo David. ¿Eh? Entonces, el dominio propio no es solo en nuestro comportamiento y en nuestras reacciones. También es dominar nuestros pensamientos, dominar nuestras emociones. Emociones como cuáles, como la ira. A veces bravos decimos cosas de las cuales nos arrepentimos después. A veces airados ofendemos, decimos cosas de las que después decimos, oye, me la derramé. Y eso es por falta de dominio propio. A veces también carecemos del dominio propio con lo que decimos y cómo lo decimos. Porque hay veces que tú puedes decir cosas que son verdades, que usted puede decir cosas con mucha razón, pero lo dice de una forma no adecuada, o lo dice de una forma despectiva, de una forma humillante. Es verdad, sí, pero no es correcto la forma en cómo lo estás diciendo. Esa es cuando Jesús le dijo, el que le dice a su hermano necio, se hace culpable de juicio. ¿Sabe? Esa palabrita necia, en griego lo estudié y es la palabrita raká. ¿Qué significa raká? Habla más que del significado necio, habla de la forma despectiva en cómo lo dice. Es como decirle a una persona estúpido. Quizás lo sea, pero tú lo estás diciendo de una forma humillante, y eso es falta de dominio propio. Humillar a los demás es una indicación elevadísima de falta de dominio propio. O sentirse más que los demás, creerse más que los demás, verte superior a los demás, es una falta de dominio propio. Seguimos avanzando porque si no nos quedamos. Vamos a ir avanzando rapidito para terminar. Pablo dijo, voy a hacer este punto para terminarlo. El apóstol Pedro dijo en la primera carta, capítulo 2, versículo 11. No lo busque, yo lo leo. O me lo sé un poquito de memoria, creo. Os ruego, hermanos,
que os abstengáis de los deseos. 2:11 de Primera de Pedro. Os ruego, hermano, que os abstengáis. ¿De qué habla abstenerse? De controlarse, de dominarse, de tener un control adecuado de sí mismo en cuanto a lo que deseamos. ¿Es pecado desear? No. Pero sí es pecado desear lo que no es tuyo, lo que es de tu prójimo. No solamente dentro de uno de los mandamientos de Jesús dijo, Dios dijo, no desearás o codiciarás a la mujer de tu prójimo, pero ahí podemos también poner, no codiciarás o desearás el automóvil, la casa, la cuenta, el carro, el trabajo de tu prójimo. Eso es una forma de autocontrolarse. Ahora, eso lo dijo Pedro, pero Salomón, esa sí vamos a buscarla, 16, Proverbio, ese es el último versículo que lo voy a poner a buscar. Hemos hablado con Biblia, Proverbios 16, versículo 32. (16:32) dijo Salomón: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse. ¿Quién tarda en airarse? El que tiene dominio, el que tiene control sobre sí, que ser el más fuerte, o el que más sabe, o el que más brilla. A ver, el que más brilla no. Jesús dijo de Juan el Bautista: no habrá profeta mayor que este. Juan el Bautista no hizo un milagro, no sanó un enfermo, no hizo nada, pero ante los ojos de Jesús brilló. ¿Sabe por qué? ¿Qué lo hizo brillar? Juan el Bautista dijo: ante todos es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Hoy día en las iglesias es necesario que Jesús mengüe para que yo crezca. Todo lo contrario. Eso no es dominio propio. Eso no está siendo dominado por un Espíritu Santo, sino por quién sabe qué espíritu. Ahora, cierro con esta. Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 16: ten cuidado de ti y de la doctrina. Capítulo 4, primera de Timoteo, versículo 16: ten cuidado de ti y de la doctrina. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti? ¿Por qué me tengo que cuidar de mí mismo? Porque me puedo descontrolar, porque me puedo ensoberbecer, puedo perder el control de mi humildad, puedo perder el control de mi vida, de sujetarme, puedo perder el control y tratar de brillar más y añadirle a la doctrina cosas que no hay o que no tiene. Ten cuidado de ti. Tenemos que tener cuidado de nosotros. Esto habla de un dominio propio. El dominio propio, uno de los frutos del Espíritu Santo que nos va a permitir agradar a Dios si realmente somos cristianos. Cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios.